Hola, buenos días. Otra vez aquí en alemán, lógicamente. Hoy va a ser el último vídeo de la teoría de Nomen-Verbverbindungen y vamos a ver un poco, va a ser bastante fácil, cómo relacionar las cosas aquí. Luego ya veremos en otros vídeos los lenguajes específicos como el lenguaje vulgar, periodístico, administrativo, ¿ah? En otros vídeos. Vamos a mirar ahora, por ejemplo, aquí Beobachtungen anstellen. Muchas veces, digamos, podemos deducirlo pasando a un verbo. Por ejemplo, aquí tenemos Beobachtungen anstellen, que sería beobachten. Como vemos aquí, Beobachtung, sabemos, digamos, que este UNG final nos dice muchas veces, digamos, que suele proceder, digamos, de un verbo. O Verhandlungen aufnehmen, mit, sería verhandeln mit. O sich in Bewegung befinden, sería sich bewegen. O einen Kontakt aufnehmen, kontaktieren, sería. O die und eine Garantie bekommen, sería garantieren. O eine Antwort erhalten, por ejemplo, sería antworten. Como vemos aquí, antworten. O den o einen Rat erhalten, sería raten. Por ejemplo, aquí, Sie erhalten bald eine Antwort. O wir antworten Ihnen bald. Podemos pensar, es decir, nosotros tenemos que siempre relacionar algo, las palabras se intercalan y se interrelacionan. Por eso es muy importante observar, desmenuzar como un carnicero las palabras e incluso, digamos, pensar si no hay un adjetivo o un verbo que es algo similar a ello. O aquí Sie stellten viele Beobachtungen an, Sie beobachteten viel. O wir nehmen bald Kontakt mit Ihnen auf. O wir kontaktieren Sie bald. Sería Kontakt, kontaktieren. Como vemos, digamos que podemos perfectamente saber de lo que se trata aquí. Claro, también, digamos, no todos los verbos o todos los sustantivos tienen, digamos, un significado directo con los verbos. Por ejemplo, eine Beziehung aufnehmen, relación, aquí die Beziehung es la relación, pero sich beziehen o beziehen a solas es cobrar o recibir. Como vemos, no es lo mismo lo uno que lo otro. Beziehung aufnehmen, empezar una relación. Eine Beziehung haben es tener una relación. En Beziehung stehen es estar en relación también. En Beziehung treten es entrar en una relación. En Beziehung setzen. Como vemos, aquí no tiene nada que ver la relación con cobrar o recibir. Entonces, a veces nos puede ser un poco incongruente estas cosas y tenemos que siempre buscaremos en un diccionario los significados respectivos a ello. Por ejemplo, aquí, Sie nahmen die Beziehung wieder auf o Sie traten wieder in Beziehung. Lo mismo pasa, por ejemplo, in Stimmung bringen, in Stimmung geraten, in Stimmung halten o in Stimmung sein. Die Stimmung es el ánimo, el ambiente, mientras stimmen como verbo puede ser verdad, afinar o votar. Y lo mismo aquí, en Versuchung geraten, en Versuchung kommen, en Versuchung bringen, die Versuchung es la tentación, mientras que el verbo versuchen es experimentar o probar. Es decir, es importante mirar, si no nos cuadra el contexto, mirarlo en un diccionario, las cosas. Luego ya tenemos, digamos, cosas, por ejemplo, digamos, dass wir ein Gespräch führen, sería sprechen. Gespräch, ya lo sabemos, digamos, que suele venir del verbo sprechen. Y aquí im Gespräch bleiben, sería también sprechen. O zum Ausdruck kommen, aquí vemos Ausdruck y aquí ausdrücken, otra vez, un sustantivo relacionado, digamos, con un verbo. O en Verdacht kommen,
aquí tenemos el Verdacht, sería verdächtigen. O zur Auswahl stehlen, aquí auswählen, o Auswahl, auswählen, pueden haber, digamos, un umlaut, digamos, en los verbos. O in Furcht versetzen, Furcht, tenemos aquí, y aquí sich fürchten. O sea, eso, lo mismo que aquí a veces tenemos zum Abschluss bringen, aquí tenemos este Schluss, aquí sería abschließen. Aquí zum Abschluss kommen, también sería abschließen, como vemos, digamos aquí. En los Nomenverbverbindungen tenemos aquí verbos que son diferentes, mientras que aquí, digamos, el infinitivo, cuando buscamos la palabra para su significado, siempre tenemos el mismo verbo. Entonces, si sabemos Abschluss, que viene de abschließen, nos trae al fresco, digamos, el verbo en sí. O zum Entschluss kommen sería entschließen, aquí otra vez, o zum Schluss kommen sería schließen. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque zum Schluss kommen significa, digamos, que llegar a la conclusión, mientras que schließen puede ser tanto, digamos, concluir como cerrar algo. También, digamos, tenemos que tener mucho cuidado con estas pequeñas, digamos, cositas. Lo mismo, tenemos, por ejemplo, zum Ausbruch kommen sería ausbrechen. Aquí tenemos este Bruch, que es muy importante, digamos, relacionar este Bruch con brechen. O zum Durchbruch kommen sería durchbrechen, como vemos. O zum Durchbruch bringen sería durchbrechen, como vemos aquí el Bruch. Quitamos el durch. Tenemos el Bruch y tenemos que saber que el Bruch tenemos que relacionar con brechen. Y aquí lo mismo zur Einsicht bringen sería einsehen, o en Sicht sein sería en sehen. Este Sicht, la palabra Sicht también la tenemos que relacionar con el verbo sehen, lógicamente. Y entonces luego, si tenemos algún prefijo por delante de un sustantivo, también lo colocamos aquí y podemos saber perfectamente, digamos, lo que significa la palabra. Lo mismo, aquí, digamos, einen Vorwurf erheben, el Wurf viene de werfen. Aquí vorwerfen, es recriminar algo. O zur Hilfe kommen, como ya lo hemos visto ya desde hace mucho tiempo, die Hilfe, helfen. O Ersatz leisten, aquí Ersatz, es de ersetzen. Y otra vez, como hemos visto aquí con Sprache, eine Absprache treffen, esta Absprache es sich absprechen, lo mismo que en Sprache, relacionado perfectamente con el verbo sprechen. Y aquí, en Widerspruch geraten, sería widersprechen. Hay que tener mucho cuidado, no meter una E aquí. Widerspruch es contradicción. Sin la E, es un prefijo de es digamos, de contra. Aquí Widerstand leisten, Stand y widerstehen. Unter Beschuss liegen, sería beschießen, aquí vemos otra vez Schuss, y schießen, con un prefijo delante. Einen Unterschied machen, unterscheiden, o in Bezug nehmen auf, sería beziehen. Y luego ya también, digamos, tenemos unas cosas que a veces pueden ser, digamos, una relación de adjetivos. Por ejemplo, zur Vernunft bringen es vernünftig, por ejemplo. Vernunft, vamos a ver, vernünftig, y esta IG, digamos, nos dicen, mira, que es un adjetivo. O en Wut bringen, wütend, eso ya lo hemos visto en Nomenverbverbindungen, en los primeros. O en Zorn bringen, zornig werden, otra vez la IG. O en Ohnmacht fallen, sería ohnmächtig werden. O Mut machen, aquí es mutig, mutig werden, mutig sein. Como vemos otra vez esta IG. O
in Unruhe geraten, unruhig werden. Como ya les he dicho, digo que estas cosas siempre las tenemos que mirar y relacionar siempre las palabras, tanto digo, con sustantivos, verbos y adjetivos, como ya les he metido digamos, una lista bastante grande. Ahí, bueno, espero haberles ayudado en este último vídeo también, y luego ya veremos digo, un poco el lenguaje. Muchas gracias y hasta luego.